¿Cuántas veces nos dicen que el dinero no es la felicidad? Pero, qué feliz es uno con dinero. ¿Cierto o falso? ¿Tú qué es lo que opinas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabiola Kramsky y yo en lo personal creo que aunque el dinero no es lo más importante en la vida, claro que sí facilita todo. El entorno en que vivimos, desde una buena alimentación, la educación, es decir, la escuela a la que tú puedes ir, salud, crecimiento, preparación, y me puedo seguir. Interminable la lista, porque sí creo que el dinero permite más y mejores oportunidades de todo en general, pero claro que siempre hay excepciones. Estoy, como siempre, con Santiago y con Chava. ¿Cómo están, muchachos? Ustedes, jóvenes de 20 y pico, 22 años, ¿cómo les va y cómo ven el tema? El Todo súper ahorro. bien, va a ser algo interesante. Sí, es algo que pues, todos llegamos a, obviamente, en su momento a enfrentarnos con mil dudas y muchas preguntas, pero pues justo con esto nos puede ayudar como a clarificar un poquito todas estas incertidumbres e inquietudes. Inquietitudes. Chava, ¿a ti te da horror el tema del ahorro? Yo no me da horror, la verdad, no soy muy fan del ahorro. ¿No O eres sea, fan del ahorro porque no sabes ahorrar o porque no eres fan? Punto. como dice la gente grande, me quema el dinero en las manos, básicamente. Ándale, pues hoy es tu tema y mi tema también y de todos, porque esto la verdad que no saben a cuántas personas con las que hablo en general, toda mi vida ha sido lo mismo. Es muy difícil ahorrar y uno de los grandes temas en esta vida, uno de los mayores retos es justamente cómo se gana ese dinero, cómo es el ciclo del dinero y el reto más grande también es cómo ahorrarlo, cómo saber invertirlo, que sea desde luego con constancia y con estrategia para que pues tenga el objetivo esté cumplido, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes en el terreno del ahorro? ¿Alguna vez han ahorrado en su vida algo de niños más jóvenes? No sé. Yo personalmente no, nunca me he dado como al tiempo de planificar y ponerme a ver cuánto puedo gastar, cuánto voy a gastar, cuánto debo de ahorrar, etcétera, etcétera. Como que nunca me he puesto en esa posición. Pero sí te preocupa que cuando no tienes y no puedes pagar o debes una materia o tienes que ver lo de la gasolina, ahí ya te empiezas a pensar en ahorro o tampoco tanto. Mira, no sé si tanto como pensar en ahorro, pero más que nada como salir de ese apuro. Creo que es Exacto, que no te alcanza ni siquiera para ahorrar cómo voy, no te alcanza ni para pagar cómo carambas voy a ahorrar, ¿no? exactamente. Ok, bueno, pues precisamente por eso decidimos que hoy nos iba a acompañar, nos está acompañando Denise Kusher, asesora patrimonial. Denise, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, muy bien, aquí con un tema bien interesante, como comenta Santiago y Chava, y bien lo dijiste, es un tema difícil que le huimos generalmente, pero de verdad que si se toma con conciencia es más fácil de lo que creen. Y lo más importante, pues desde jóvenes, ¿no? Porque luego ya llega uno a los 60, 70 o más y uno dice, híjole, si yo hubiera, él hubiera, ¿no? De si yo hubiera ahorrado, si yo hubiera hecho, y bueno, pues qué mejor que empezar desde lo antes posible. Claro, y sabes que me encanta que dices que con conciencia, ese tema va con Sí. conciencia, pero desafortunadamente no es con conciencia en la realidad, porque realmente no te preparan para eso en la Uh-huh. mayoría de los casos. Yo personalmente creo que ese es un aprendizaje básico que deberíamos tener Sí. casi que desde bebés, como cuando aprendes, por ejemplo, a hablar o a Uh-huh. leer. Una mamá del público, de hecho, nos preguntaba el otro día, ¿cómo lograr esto con lo que uno hace en un día normal sin que tenga que ser un aprendizaje pesado o Uh-huh. aburrido? Ella decía, es un tema súper tedioso, Uh-huh. aburridísimo para muchos de nosotros, es prácticamente imposible. ¿Es o no es imposible? Para nada es imposible y aquí yo creo que el punto más importante es desprendernos un poquito de este pensamiento de finanzas como que de inmediato pensamos la bolsa de valores, las inversiones, eso es tema para financieros, no, nada que ver con eso. La verdad es que debemos de verlo como un hábito y
este es un tema de finanzas personales. Finanzas personales no tiene nada que ver con ser un financiero ni nada, es un hábito de vida que debemos inculcarlo desde chiquitos. O sea, Y nuestros hijos. justamente eso, tú dices un hábito y los hábitos son todos los días con constancia. ¿Cómo se le empieza a enseñar a un niño estos temas de una manera que no les aburra, sino más bien que le encuentren, si no el lado divertido, el lado entretenido? ¿Cómo se le hace? Pues debe uno lo primero que todo, perdón, es hacer partícipe a este niño o niña como parte, como el tema financiero como parte de la familia, que se platique desde niño, que se hagan actividades, porque luego pensamos, bueno, son temas de adultos, yo por ejemplo no recuerdo en mi casa que me haya enterado cuánto se pague de luz, de gas, es algo que no se habla, que no se platica, y hacer partícipe a los niños, por ejemplo, con juegos, hacer tareas del hogar, decirles, ¿sabes qué? Te doy una moneda, si me ayudas a lavar el auto o vamos a hacer las compras, enseñarles en el súper cuánto cuestan las cosas, ir clasificando, que vean el valor también del trabajo. Por ejemplo, sabes que el dinero no cae de los árboles, no es mágico, todo lo que cuesta, le cuesta a tu papá y a tu mamá obtenerlo para que lo podamos disfrutar, ¿no? Que no es tronar el dedo y tenerlo en la mesa. Eso creo que es la base de todo, el valor del trabajo y cómo lo tenemos por obtener. Estaba el otro día esperando en la fila en el banco y yo veía como una mamá iba con su pequeñito y sacaban dinero del cajero. Y yo me dejé pensando, bueno, por eso los niños piensan que el dinero es tan fácil, que no cuesta trabajo, porque ellos ven que llegas a una máquina, metes una tarjeta que tu mamá ya trae consigo o tu papá, y entonces el dinero simplemente sale. Esa máquina escupe dinero para que uno lo gaste y no va realmente así. Entonces tú hablas de juegos, de ir al súper, de cocinar, incluso de hacer desde antes de ir a ver cuánto cuestan las cosas, es ver cómo se gana, como tú dices, el ciclo del dinero, el valor del trabajo, cada gota de sudor o sangre que uno tiene que generar para poder juntar ese monto que va a poder pagar ese servicio o ese producto. Y entonces es un ciclo muy interesante que, como dices, se puede ir aprendiendo desde pequeñitos. Tú, de hecho, eres mamá reciente de una bebita, Michelle. ¿Desde qué edad tú crees que le vas a empezar a inculcar la práctica del ahorro? ¿Cómo sería ese juego contigo, ella? Pues lo antes posible, digo, ahorita no tiene ni 2 años, es muy pronto, pero hacerla partícipe de las tareas y de hacer juegos, por ejemplo, lo más temprano posible, ¿no? No necesariamente tienen que saber de números, es números ni sumar ni restar, que eso, bueno, ya sería como hasta la primaria, y yo creo que de acuerdo a cómo vaya creciendo, pues le voy a ir enseñando, más y que esto se vaya haciendo un poco más de acuerdo a su edad, perdón. Pero desde muy chiquita, por ejemplo, puedes hacer una alcancía, ¿no? Que la pinte, que la decore, 2 alcancías. Es una dinámica muy padre que me gusta. En una alcancía se puede poner monedas que le vas dando y ese va a ser su ahorro, y en la otra alcancía puede ser, por decir lo que ella va a ir gastando, que quiero este juguete, bueno, pues lo vas a sacar de esa alcancía, quiero hacerle un regalito a alguien, pues lo vas a sacar de esa alcancía, que vayan priorizando también. Creo que priorizar es bien importante, que no usen el dinero para comprar cualquier cosa, sino priorizar qué es importante, qué no es importante, más allá de inculcarle las finanzas como tal de los montos económicos y las sumas, es más bien inculcarle la dinámica y el hábito. El hábito ya no importa si es mucho dinero, poco dinero, es más bien el hábito y lo que esto significa, ¿no? Más que nada. El hábito de una reserva para una después. Reserva. Santiago y Chava, ustedes trabajan desde muy chavos y a ustedes, esta es la pregunta, ¿les enseñaron algo en la escuela que realmente puedan aplicar a su ahorro o a entender el ahorro en la vida real, así en la práctica? No creo. Pero no. No, en la escuela no, o sea, en la escuela la verdad es mucho de, yo creo que matemáticas de estudio y se acabó, o sea, así de que ahorrar y para todo eso, pues la verdad, es muy, muy, muy poco, si no es que nada de lo que te enseñan en la escuela.
Y Sí, eso es realmente tristísimo. nada. Igual otro punto bien importante que justo estaba platicando el otro día que no te enseñan es justo la parte que creo que es como el segundo paso después de las finanzas personales, la parte, por ejemplo, del SAT, de impuestos, de todo eso, que realmente lo vas aprendiendo casi, casi por la mala. Porque te toca y Claro, porque porque te no hay dan de un otra. mal, ajá. Y tú hace rato mencionabas, Santiago, que ni siquiera tienes una idea de cómo se hace un presupuesto. Y eso tú no eres el único. Yo incluso, yo puedo hacer mis listas de lo que entra y lo que sale, pero no es la mejor lista. ¿Por qué? Porque no crecí con eso. Mis papás tampoco me enseñaron mucho de estas matemáticas reales, que sí son finanzas personales, que me ayudan a estar más tranquilo en algún momento de mi vida sin tampoco tener que sacrificar otras cosas si me supiera organizar mejor. Entonces, ¿qué ha sido para ustedes dos lo más difícil hasta este momento, ya que están trabajando y que tienen que pagar servicios, productos, que tienen ganas de viajar, que tienen ganas de ir al cine? ¿De dónde sacan, cómo se organizan si no tienen todo este conocimiento? Pues más que nada, yo creo, mínimo en mi caso, es como a base de poner un límite, chance no destinar un gasto a todo, pero contemplar cuánto tienes y pues ya irlo como dosificando dependiendo, pues, no sé, las actividades que tengas en mente o los compromisos económicos que tengas con los que tengas que cumplir. Es más que nada, pues yo creo como poner un límite y pues irte guiando como te vas dando cuenta, literalmente. ¿Tú, Chava, coincides? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo Vas que igual que Santiago, así como por la vida con nada más un tope pues tratando de no llegar a ese tope, pero es difícil durante un mes. pues como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Vives un día como rico y 14 como pobre, ¿no? O sea, Sí te Sí. quema el dinero. sí, 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 o sea, estás, pues te pagan la quincena o lo que sea, y dices, ya tengo dinero, voy a gastar, voy a pagar todo lo que debo, no sé qué, y los demás 14 días estás ahí comiendo maruchan todos los días, ¿no? Ay, pero ve, Denise, ese es el punto, Sí, que así nos agarra a muchos, ¿no? Mexicanos o no mexicanos, o sí. mexicanos en Estados Unidos, en México o en China, donde sea. Es un aprendizaje que no tenemos, que no podemos realmente utilizar de la Ujú. mejor manera. Tú te debes topar con este tipo de problema con Sí. muchos de tus clientes. ¿Por qué es tan difícil ahorrar? Porque no sabemos hacer un presupuesto. ¿Qué se debe considerar para hacer un presupuesto? Bueno, me he topado infinidad de historias que no se imaginarían, de que no nada más no saben ahorrar, ni siquiera saben la importancia y lo que esto conlleva a lo largo de su vida, y después crecen y se dan de topes, y pues esto es para evitar errores desde que son muy chavos, ¿no? De poder evitar esto para que cuando crezcas digas, híjole, no la regué. Entonces, bueno, para evitar esto, yo creo que lo principal son puntos muy básicos, ¿no? Primero es tener el control del día a día, o sea, no vivir al día, pero el punto número uno es tener controlado perfectamente tus gastos del día. Después ya vas a tener ese sobrante para el ahorro, después para las deudas y después para planificar el futuro, que todas estas van de la mano, no es una o la otra o la otra o la otra. Todo debe de ir de la mano. Entonces tú haces, por ejemplo, el presupuesto de un día, pero tienes que considerar, me imagino, toda una semana porque cada día es diferente. Si es fin Claro, de semana, a lo mejor quieres ir al cine, pero vamos a ver si te alcanza para ir al cine viernes, sábado, domingo. Primero hay que ver qué gastas en tu tus gastos. gasolina, Sí, en tu comida, en tu renta, en tu luz. Y aquí hay muchos chavos que viven con sus papás todavía y sí. eso es un gasto que están, digamos, amortiguando. Uh-huh. Pero pensando que no, ¿qué es lo que se debe considerar en este tipo de presupuesto? Siendo realista y no haciéndolo difícil para la gente. Pues mira, un porcentaje, no me gusta hablar como porcentajes muy rígidos y 20, 30%. Yo creo que cada persona sabe su porcentaje real, porque si le pones algo muy difícil, la persona lo va a dejar de hacer, no va a ser constante. Entonces, lo más importante es hacer categorías, hacer tu lista y hacer categorías por rubros, ¿no? No es lo ¿Cómo que mismo el gasto. sería? Por ejemplo, una categoría es educación.
todo esto lo voy a usar para gastos, si soy papá o mamá, gastos de colegiaturas o gastos de mi propia colegiatura, todo lo que tenga que ver con educación, con rentas, si pago rentas, si pago una hipoteca, todo lo que tenga que ver, ese es el gasto fijo. Comidas diarias, cuánto me gasto en comida, si estoy comiendo fuera, si estoy haciendo súper.